Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos en un miércoles más de sustentados, aquí a la mitad de la semana, recibiendo este sustento de la palabra. Nuevamente, como les digo, cada semana compartiendo lo que yo creo que el Señor puso en mi corazón pues para transmitirles. Hoy les traigo un tema, eh, a mí me encanta este tema que les vamos a desarrollar hoy, ahí van a ver, porque nos deja, como siempre les digo, reflexionando. A mí hay algo que me encanta, es que podamos reflexionar nosotros acerca de todas las situaciones que el Señor hace en nuestras vidas. Así que hoy les voy a compartir que Dios es especialista en lo imposible, ¿sí? Así que vamos a comenzar, mis amados. Hoy estamos en el tiempo de la especialización. Hay especialistas y expertos prácticamente para todo lo que la sociedad necesita. Especialistas en la salud, especialistas en informática, especialistas en la cocina gourmet, por ejemplo, especialistas en finanzas, especialistas en administración y negocios, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de especialización que a ustedes se le ocurra existe. Pero hay una especialización que nadie en este mundo puede tener ni tiene. Y es la especialización en lo imposible. Y el único que puede tener esa especialización es nuestro Dios, ¿sí? Él es especialista en hacer imposibles. Según el diccionario, como vemos siempre en Sustentados, imposible, su definición o lo que significa, es que es algo que no puede ser, es algo que no puede ocurrir o es algo que no puede realizarse, ¿sí? Así como caminar sobre el mar, por ejemplo. ¿Verdad? O volar, o irnos al cielo con todo el cuerpo. Es algo imposible, que solo el Señor lo puede hacer. Así que te invito a que esta noche puedas pensar en aquellas cosas que en tu vida te parece que son imposibles, que tú crees que es imposible que suceda, que es sumamente difícil que pueda ocurrir. Por ejemplo, sanar una enfermedad, pagar esas deudas que parecen imposibles, que cada vez son más, que tu relación matrimonial mejore, sea restaurada, que alguna relación familiar incluso también sea restaurada, dejar algún vicio que te tiene atrapado, encadenado, encarcelado. Hay situaciones, como les decía, que en nuestra vida, para los hombres, nos es imposible resolver, como es todas estas que te estoy mencionando. No la pueden resolver los médicos, no lo pueden resolver los abogados, no lo pueden resolver los ricos y millonarios, no lo pueden resolver los empresarios, no lo pueden resolver los maestros, no pueden resolverlo las personas que nos aman, sino que solamente Dios lo puede hacer, ¿sí? El Señor que está en el cielo cuidando y amándonos todos los días. Veamos la tarjeta de presentación de nuestro Señor, ¿sí? Para que veas quién es Dios, nuestro único. Miren cómo se presenta. Apocalipsis 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así se presenta nuestro Dios. El alfa, el omega, el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de ser, el que ha de venir. El Todopoderoso. O sea, tiene el poder de todo. Ahí te está diciendo. Entonces, mis amados, ¿qué dice la Biblia acerca de la especialidad o de las especialidades que tiene nuestro Señor? Como siempre les digo, en Sustentados han de haber muchísimas más, ¿verdad? Porque la Biblia tiene demasiada información, demasiados versículos, pero yo te quiero compartir lo que yo creo que el Señor me puso en el corazón. Y hoy solo tengo 3 puntos. Hoy
me quiero centrar de esta manera. No sé si tal vez logran visualizar que estamos dándole un poquito de giro al tema de sustentados, pero como les digo, yo lo que hago es seguir instrucciones y es lo que yo siento en mi corazón que tengo que compartirles. Así que encontré 3 especialidades. El Señor es todopoderoso, tiene todas las especialidades que te puedas ocurrir. Pero me quise sentar en estas 3 porque siento yo en mi corazón que son de las situaciones más difíciles o las que te confrontan con tu naturaleza espiritual contra tu naturaleza de ser humano, ¿verdad? Nos hace pensar, ¿será que se puede? Una prédica el domingo yo te explicaba ahí acerca de, pues he venido hablando de nuestra relación que tenemos que tener con el Señor y luego pues este domingo te hablé acerca de qué tenemos, cómo tenemos que actuar y pensar frente a pues los que prosperan pero que son impíos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos prueba. Todas las cosas que nos pasan tienen un propósito, como lo hemos visto. Y hay 3 especializaciones a las que me quiero centrar y que son, como te digo, las que nos alejan muchas veces de la presencia del Señor. No es que Él se aleje, sino nosotros somos los que nos alejamos o quienes nos alejamos por estas situaciones. La primera, Dios es especialista en sanidades imposibles. Y en la Biblia hay muchísimas, pero te quiero compartir una, porque también la idea de sustentados es que no sea pues, un tema muy a profundidad, sino que sea un sustento para continuar en esta semana, o sea, una bocanada de aliento, de palabra de parte del Señor para seguir, ¿verdad? Dios, como te decía, es especialista en sanidades imposibles. Mateo 20, versículos del 29 al 34 nos dice, y esto se llama Jesús sana a 2 ciegos. Y dice, al salir de Jericó, le siguió una gran multitud. Y he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, deteniéndose Jesús, los llamó y dijo, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le respondieron o le dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Esos 2 ciegos recibieron el rechazo de las personas, como pudimos haber leído aquí en esta lectura que acabamos de tener. La gente quería que se callaran, que no gritaran más, pero ellos sabían que con un toque de el poder del Señor ellos iban a ser sanos, ¿verdad? Como aquella mujer con el flujo de sangre que si tan solo tocara el borde de su manto, o sea, ni siquiera tocarlo a él, y de él salió poder, dice la palabra, y fue sana. Ellos sabían que con solo tocarlos, es más, no necesitaban, solo con las palabras que dijera el Señor, ellos serían sanos. Entonces ellos miren esa fe que tenían. Entonces, nadie podía sanarlos, nadie podía hacer nada por ellos, hasta que tuvieron un encuentro real con Jesús. Eso necesitas tú en tu vida, hoy, en el hecho de esa enfermedad, en esa situación. Y tampoco quiero decirte que muy probablemente te sanes de todo, porque a veces vemos que hay personas que no se sanan por más de que oren y tengan fe, porque tienen un propósito y tienen un plan que el Señor solo Él sabe por qué. Así que en su soberanía tenemos que confiar, pero te puedo decir que hay muchísimos milagros y que dependen, como te digo, de la voluntad y de la soberanía de Dios, no de las personas, pues, ¿sí? Sino que Jesús iba pasando y ni siquiera había pensado, digamos, pasar sanando a esos 2 hombres. Por eso te leí el pasaje. Ahí dice, y Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista. Movido a compasión. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? El Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito. Muy probablemente va pasando a la par tuya y
pues no tiene pensado sanarte, porque Él tiene un plan. Pero si tú comienzas a decirle, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, en esta enfermedad, ayúdame, Padre, y clamar, podemos mover a compasión al Señor. Entonces, tenemos que tener un encuentro real con Jesús. Necesitas que el Señor toque tu vida, que toque esa enfermedad y, si es su voluntad, que sea sano. Pero necesitas tener fe y un encuentro real con el Señor. Y pase o no pase, tú seguir detrás de Él, como dicen estos hombres le siguieron. Te sane o no te sane, tú sigue. Porque muchas veces el Señor lo que está haciendo es poniendo a prueba si realmente tú lo quieres seguir de corazón. Y después se ve el milagro. Punto número 2. Dios es especialista en proveer para pagar de maneras increíbles. Mateo 17, versículos del 24 al 27. Esto se llama, y ustedes lo pueden encontrar en la Biblia, está titulado como el impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón, de quienes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Cuando llegaron a cobrarle los impuestos al Señor, Pedro dijo que el Señor sí pagaba. Lo que no sabía es cómo haría para pagar el Señor. Porque le preguntaron lo que leímos ahorita. Y él dijo que el Señor sí pagaba. Y Jesús, para pagar lo que le habían cobrado, pues mandó a Pedro a hacer algo increíble, ¿verdad? No lo mandó al banco, no lo mandó a pedirle a alguien que le diera, no lo mandó donde su familia, a la familia de Pedro, sino que lo mandó a pescar. Y en la boca de ese pez, ¿verdad?, estaba esa moneda para pagar no solo lo de Jesús, sino lo de Pedro también. Miren cómo Dios deja de buscar la forma de pagar tus deudas a tu manera. Es decir, que un banco te preste, que alguien te preste, buscando algo que tienes para venderlo. Muchas veces nosotros en nuestra desesperación y angustia, hasta las bendiciones que Dios nos ha dado, las vendemos para pagar y no nos alcanza. Y Dios te dio esas bendiciones para que las disfrutes. Así que esta noche, hoy, Dios te recuerda que si le pides a Él que te ayude, Él hará cosas maravillosas, como dice su palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y te va a proveer de la forma que tú menos te la esperes. Solo tienes que confiar en Él. ¿Cuántos sabemos con problemas de enfermedad? ¿Cuántos sabemos con problemas de deudas y problemas financieros? Pero aquí la palabra nos dice que el Señor es un Dios especialista en hacer imposibles. ¿Sí? Punto número 3. También Dios es especialista en librarnos o liberarnos de donde nos parece que estuviéramos, que es algo imposible. ¿Sí? Que no podemos salir de ahí.
Hechos 16, versículos del 22 al 28 dice: la multitud se levantó contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. El carcelero de Filipo se convierte, dice la siguiente parte, que es lo que vamos a leer. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pudieron escaparse, pero no se fueron. ¿Por qué? Porque eran libres, porque ellos sabían que eran inocentes. Y ahí sigue la historia, ¿verdad? Pablo y Silas estaban presos en el calabozo de más dentro, estaban hasta el fondo, con los pies en el cepo, como dice aquí. O sea, humanamente era imposible salir porque estaban hasta el fondo, estaban engrietados, amarrados ahí. Y aunque se lograran, soltar y salir, había una turba de guardias afuera que muy probablemente los mataría. O sea que era imposible salir. Pero ellos decidieron enfocarse en lo espiritual. Ellos, ¿qué estaban haciendo? Según lo que está diciendo aquí la palabra, estaban orando y estaban cantándole al Señor. Así que ellos se enfocaron en lo espiritual. No lucharon por ser libres con estas fuerzas humanas que tenemos. No estaban, ¿verdad?, luchando con esas fuerzas que se acaban, que son nuestras fuerzas humanas. Se fortalecieron en Dios y cantaban himnos al Señor. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible. No a la manera de los hombres, sino con el poder de Dios, con su poder. Un terremoto abrió las puertas y se soltaron las cadenas. ¿Quién hace eso? Pero ni el mejor mago del mundo lo puede hacer. No importa en qué puedas estar tú preso en tu vida. Vicios, problemas, comportamientos. No importa de qué seas tú prisionero, ¿sí? No importa, como te digo, cuál puede ser esa cárcel mental o física en la que tú vivas, de la que tú piensas que es imposible salir de ellas, que nunca vas a salir. Quizás te parezca imposible poder ser libre física, ser libre emocional, ser física espiritualmente. Te parece imposible. Pero esta noche, el mismo Dios que liberó a Pablo y a Silas, que es el mismo, como leímos al principio, que fue, que es y que ha de venir el Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial, te puede librar de esa prisión que tú tienes, física, emocional, psicológica. Puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar tu salud, puede pagar tus deudas de la forma en la que menos te lo esperes. Así que es cuestión de confiar y creer en el Señor. Como dice la palabra, echa sobre Él tus cargas. Sigamos luchando, mis amados, sigamos confiando en el Señor. Las cosas se hacen en función de la voluntad de nuestro Padre, conforme a su plan, a su perfecto propósito, pero la misma palabra dice que podemos moverlo a misericordia. Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así como estos ciegos que gritaban: oh Señor, Hijo de David, grítale: Señor Padre.
ayúdame, sana a mi esposa, sana a mi hijo, libérame de estas deudas, Padre. Libérame de todas estas cosas que me tienen atados de ansiedad y que no me dejan estar tranquilo y vivir mi vida feliz y plena. Restaura mi matrimonio. Restaura mi relación entre mis familiares. Para el Señor no hay nada imposible, es nuestro Padre Todopoderoso, nuestro único Dios. Así que confía en Él, búscalo. Hoy el Señor puede hacer un milagro. Solo tienes que creerle. Búscalo. Bueno, mis amados, que Dios te bendiga. Fue un gusto para mí haber compartido contigo este tiempo y nos vemos, primero Dios, si el Señor así nos lo permite, el domingo con una nueva palabra. Que el Señor te cuide y te guarde. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.